Bien chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy tenemos un directo muy especial en el que os voy a enseñar mis técnicas secretas de masaje. No chicos, va en serio, os voy a enseñar cómo doy una terapia manual. Las doy 7, 8, 9, 10 al día tranquilamente y me gustaría que todos abrazaseis la técnica de masaje, porque todos podemos hacerlo, pero siempre y cuando tengamos un poco de respeto y siguiendo unas ciertas, digamos, claves, ¿no? Así que yo voy a intentar enseñaros técnicas básicas, técnicas con las que yo me muevo, y vosotros pues me podéis dejar en el chat si tenéis algún tipo de duda. El otro día tuvimos un problema con el audio. Por favor, si me estáis escuchando, quiero pulgares y sí, ok, y vamos para adelante, porque si no, pues estaré un poco intranquilo y no empezaremos esto. Bueno, aquí me vais saludando ya, chicos, hola. Bueno, ¿y por qué hacemos esto de los masajes? Porque hicimos una votación, sí, hacemos votaciones donde os podéis meter en la comunidad, en esta comunidad tan sanota que tenemos. Y lo que tenéis que hacer es, básicamente, meterte, suscribiros, activar la campana y generar, pues eso, likes y comentarios para que me digáis, oye, pues yo quiero hacer este tipo de masaje. Pues perfecto, hacemos este tipo de masaje. Quiero hacer este tipo de técnicas, o quiero estirar así o asá. Se escucha con ruido. Oh, mamá, lo siento, hijos. Bueno, esto son cosas del directo. Por ahora tenemos un ruido así un poquito tal, pero intentaremos que se nos escuche. Entonces, gracias a esta votación, que votasteis 2.988 personas, 3.000 personas, salió como segunda votación. Hemos hecho ya un tema de rodillas, este es el quinto directo, y os voy a enseñar técnicas de masaje. Así que no os aburro más y vamos a empezar con las técnicas de masaje. Venga, vamos a ello. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a hacer técnicas de masaje, pero antes vamos a dar unas pequeñas, diría, condiciones básicas para generar un masaje, ¿de acuerdo? Las indicaciones están indicados en afecciones del aparato locomotor, para tensión muscular, para gente que tiene atrofia muscular, roturas, cicatrices, adherencias. Lo que tenéis que tener muy claro es que no se puede realizar un masaje si hay alergias o infecciones en procesos agudos. Eso es muy importante. No deis un masaje a nadie que esté con un proceso agudo. En embarazos de menos de 3 meses tampoco, porque podemos generar contracciones y podemos generar que haya un aborto, que nadie quiere un aborto. Lesiones cutáneas, hemorragias, heridas. Cuando hay un aumento de dolor o brotes reumáticos, hay que tener muchísimo cuidado. Cuando hay fragilidad vascular, si tenéis dudas sobre si podéis recibir un masaje o no, lo que tenéis que hacer es acudir a vuestro médico y que os dé el ok, ¿de acuerdo? Cardiopatías desacompasadas, taquicardias, bradicardias. Y luego, pues, directamente en fracturas no consolidadas. Tenemos un hueso roto, ¿a quién se le ocurre dar un masaje con un hueso roto? Los beneficios del masaje son muchos. Aumentan el estrés, aumentan la circulación, oxigenan el tejido, son una maravilla, bajan la tensión arterial, nos ayudan a regularizar el sueño, a regularizar todo, el hambre, el ir al baño. Los masajes existen desde hace mucho tiempo, como digo. Solemos definir entre masaje deportivo, circulatorio, linfático y relajante. Relajante, pues relajar sin mucha presión, mucha tensión, ritmos suaves. Deportivos, prevención, estimulación de la sangre, recuperar lesiones, prevenir lesiones. Luego tenemos el linfático, pues cuando hay una cirugía, cuando alguien ha tenido un problema linfático con una enfermedad, pues drenamos los vasos linfáticos, es otro tipo de retorno venoso. Y luego están pues también los circulatorios, que ayudamos a todas las autopistas, tanto arterias como venas, que van por el cuerpo, y lo que conseguimos es pues recuperar ese torrente sanguíneo, ¿no? Como digo, hay 1000 masajes, luego japoneses, balineses, californianos. ¿Queréis verlos? Pues me tenéis que dar la paliza en comentarios, porque yo os los puedo traer todos, porque me puedo hacer una guía perfectamente de cómo realizar un masaje de esas características, que ya tengo experiencia en algunos que otros, porque los he recibido y porque los he estudiado, y yo te los enseño con mucho cariño. Así que poco más, tengo aquí material. Bueno, pues material, vamos a hacer una cosa. Sí, ponen por aquí, no levan los pies. Es que vais muy rápido, chicos, es que sois muy listos, sois muy listos. La posición del paciente cómoda, ya le he adaptado, ¿de acuerdo? Como veis, los brazos están adaptados para que no recaigan, y esto es una camilla, un regalazo
Fisaude, un abrazote desde aquí, que nos han regalado esta pedazo de camilla, que ya os las enseñaré con detenimiento, es una maravilla. Entonces, mirad, dos toallas, ¿de acuerdo? Dos toallas grandes, las extendemos. Al paciente le pedimos disculpas por tomarle aquí encima las toallas, tenemos que tener una confianza. Siempre hay que tener ganas de dar el masaje y ser autorizado a dar un masaje, ¿no? No, venga, túmbate y que te voy a dar un masaje. Pues no, porque no se relaja y así no puede ser. A mí me gusta poner, para hacer un buen rodillo de piernas, que me comentaba un compañero, que lo he visto ahí, que si no poníamos, tan sencillo como esto. Lo que vamos a hacer es enrollar 3 toallas en este caso, ¿vale? Para generar esto. ¡Buah! Ahora sí, ¿eh? Estáis aquí, nuestra compañera que se deja hacer la terapia y hace ejercicio con nosotros. Ahora sí que va a estar encantada, con los brazos bien colocados y los pies bien colocados. Si tuviésemos mucha hiperlordosis, podríamos jugar a meter una tercera toalla, ¿de acuerdo?, debajo de lo que es la tripa, para que esta zona lumbar esté más plana. En su caso no lo vamos a trabajar hoy, ¿de acuerdo? Pero, bueno, también incluso la camilla se puede adaptar para hacer estos tratamientos, pero en un principio eso. ¿Aceite o crema? Este es me hace mucha gracia porque es la terna. ¿Y tú qué haces? ¿Aceite o crema? Aceite o crema. Sencillo y fácil. Si necesitas resbalar y hacer muchos tratamientos y no quedarte nunca sin poder friccionar bien, aceite. La crema se reabsorbe más y se pierde antes. Ahora es más gustosa, ¿de acuerdo? Tanto la calidad para el paciente como para nosotros es más gustosa. Entonces, ¿que tienes que hacer zonas pequeñas despacito? Con una crema, perfecto. ¿Que tienes que hacer zonas grandes? Aceite. Yo en este caso, como voy a estar aquí prácticamente 40 minutos enseñándoos un masaje, voy a utilizar aceite hipoalergénico. ¿Queréis de almendras? ¿Queréis con alguna propiedad? ¿Queréis que tenga propiedades extra medicinales? Bueno, medicinales, extractos medicinales, pues puedes aumentar más la circulación, o puedes aumentar más el antiinflamatorio, puedes hacer que se meta por la piel y ayude a nivel gástrico. Hay 1000. ¿Queréis también que os haga una revisión de todos los aceites de masaje que hay? Pues yo os las hago también, con tranquilidad. Por último, he cogido 10 técnicas que se subdividen, 9 técnicas en realidad, que os voy a ir mostrando y os voy a ir enseñando, ¿vale? Entonces, lo dicho, primero comodidad, adaptarte al paciente, la camilla tiene que estar en el trocánter. El trocánter es este huesito que hay aquí. Más abajo vas a poder empujar más, pero es peor para la espalda, y más arriba vas a tener a lo mejor un poquito más de control, pero los hombros van a sufrir mucho. La energía tiene que estar focalizada, los hombros tienen que estar pegados. Tienes que trabajar en la ley de la corbata. Lo que cae directamente hacia abajo es donde tienes que estar tratando. Esta camilla, ¿de acuerdo?, para que el plano salga bien tiene que estar así. Y yo voy a tener que trabajar de una manera que no suelo trabajar del todo, porque necesitaría 2 cámaras, ya lo haremos más adelante, pero por lo menos para explicaros las técnicas hoy nos va a dar perfectamente, nos va a dar esta configuración que hemos hecho. Entonces, os estoy explicando, esta técnica se debería hacer de esta manera, pero lo hago así para que lo veáis. Entonces son más las técnicas que voy a hacer que propiamente una secuencia muscular, que muchos de los vídeos que tenemos son, este músculo es así, trabájalo así, tantos minutos, y luego pasa este y luego pasa este. Esto van a ser técnicas adaptadas a distintos tramos musculares, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí así, relajada, perfecto. Vale, vamos a ver, estamos ahí en planito, perfecto para verlo, y vamos a coger un poquito de lumbar. Ahí estamos, perfecto. Muy bien, pues ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar con nuestro botecito de aceite y, como digo, cuanto más aceite, más superficial. Cuanto menos aceite, más profundo. Si tú haces un masaje, que hay masajes de técnicas neuromusculares, voy a descalzar la camilla, me parece a mí. Va a sonar un clon, no nos asustemos, ¿vale? ¡Clon! Como digo, chicos, más aceite, más superficial, menos aceite, más profundo. Hay pasadas neuromusculares que se pueden hacer con el dedo, se puede hacer con el nudillo, se puede hacer con el puño, pero estas pasadas se tienen que entender muy bien. Entonces nosotros vamos a empezar a hacer un masaje literalmente con pasadas durante 5 minutitos, de 5 a 10 minutos se puede hacer, calentando antes las manitas. No podemos entrar al paciente
dándole un trayazo directamente de frío, entonces las manos tienen que estar calentitas o por lo menos un poco con fricción. Calentamos bien las manos y ahora sí le preguntamos lentamente al paciente si podemos hacer la terapia. Básicamente es ir venciendo la tensión dinámica que se genera en la piel, ¿de acuerdo? El ir activando la circulación, el que el paciente diga, oye, pues vamos a dar un masaje, déjame, tu piel me tiene que dejar, tú me tienes que dejar. Entonces, como veis, yo ya he enjuagado 2 veces las manos y simplemente vamos a hacer un masaje orientándonos siempre pierna adelante, pierna atrás, pierna derecha atrás, pierna izquierda adelante y dejándonos caer. Se trabaja con todo el cuerpo, no se trabaja solo con los brazos, se trabaja con todo el cuerpo. Vamos a trabajar hoy sobre todo sección lumbar dorsal, no nos vamos a meter mucho en la cervical, a lo mejor alguna técnica. Describo aquí un poco, pero realmente es difícil con el plano de la cámara que podáis ver bien las cosas. Entonces, como os digo, 5 minutos, chicos, mucha relajación, mucha tranquilidad. Podéis hacer movimientos de vaivén, de izquierda a derecha, podéis ir avanzando poquito a poco y recordar, ir bailando con el masaje, bailando con el paciente. Tenéis que ir moviendo, como veis, yo me muevo. Cuando doy las terapias de masaje, parece que estoy bailando. ¿Por qué? Porque voy moviendo de izquierda a derecha. Yo simplemente dejo caer un poquito el peso. La presión que tenéis que hacer ahora mismo es muy pequeña. Es una presión simplemente dejas caer la palma y no tiene que superar los 200 gramos, 150, 300 gramos. En ningún momento un masaje intenso puede ser de 3-4 kilos por dedo, ¿eh? Estamos hablando de mucha intensidad. Entonces estamos hablando simplemente de activar la circulación de la piel. Podemos hacer diferentes técnicas, por ejemplo, círculos en mi cuerpo, bajamos por el medio, círculos en el otro mi cuerpo, eso es. Bajamos por el medio y círculos yendo y viniendo hacia afuera. Es un poco indiferente que vean hacia adentro, hacia afuera, izquierda, derecha. Ahora mismo simplemente queremos activar la circulación, ¿vale? Pues esta es la primera parte. Yo, como estoy haciendo el masaje, me queda todavía un minutito y mis manos, cuando das miles de masajes, te dicen si tienes que seguir flexibilizando. Te dice lo que hay debajo, si el tejido está más duro, está más blando, si ya, mira, aquí ya empieza a desplazar debajo de mi mano, ya he quitado esa densidad inicial que tiene la gente en la piel en el masaje. Cuanto más frío peor, si está muy frío. Podemos empezar las técnicas antes de empezar aplicando un poquito de calor para entrar más rápido y que vayamos mejor y que se complemente con las técnicas de masaje. Por supuesto, podemos utilizar también cremas que lleven arnica de calor para generar un calor extra, ya lo he comentado antes. Entonces, lo que vamos a buscar, como digo, es una activación que la estamos realizando y yo creo que a nivel dorsal está yendo genial. Venga, esta es la primera técnica, durante 5 minutitos, ¿vale? Me lo he apuntado aquí todo para que no la liemos. Ahora, lo que vamos a hacer, aunque sea un poco contradicción quitar el aceite, vamos a secar un poquito el aceite, ¿para qué? Para poder agarrar la piel y hacer un pinzado rodado. El pinzado rodado se puede hacer, alguno dirá, ¿esto se hace sin aceite? Bueno, tú hazlo como quieras. Un pinzado rodado es una técnica en la que vamos directamente a coger la piel, como lo veis. Cojo la piel y voy rodando, voy rodando, voy rodando, voy rodando. Lo enseño en la toalla. Cojo el pellizco y voy con los dedos despegando. Cojo la toalla, ¿la veis? Como despego y voy con los dedos como... ¿Vale? Esto es un pinzado rodado y se tiene que hacer por todas las zonas que vamos a trabajar. Y mirad qué maravilla, porque aquí, espero que lo estéis viendo bien, sí. Perfecto, ¿verdad? Cojo el pinzado rodado, y voy. Nos va a ayudar a detectar asimetrías y adherencias. Fijar lo que pasa aquí. Ella tiene un poquito el sacro horizontal, un poquito de hiperlordosis. Habría que medirla bien con una radiografía. Tendría que tener más de 40 grados midiendo el sacro con lumbar, ¿no? Con L1. Entonces, mirad lo que ocurre aquí. Cojo, intento despegar y voy muy lento, no puedo, mira, aquí no puedo directamente. Pues aquí sé que hay una adherencia, aquí sé que hay un problema. Entonces, esta técnica se hacen pasadas, si vamos a trabajar dorsolumbar, hasta donde vayamos a trabajar, se va trabajando, y dices, uy, aquí hay una adherencia, aquí tengo que trabajar el tejido. Detectamos y tratamos.
Puedes pasar en diferentes ejes, en diferentes planos, ¿de acuerdo? Puedes bajar hacia abajo, puedes entrar de izquierda a derecha, te puedes dar la vuelta y entrar derecha a izquierda, o directamente coges lo que es el pellizco y lo mueves hasta que se relaja. Coges pellizco y ella ya, Isa tendrá que estar diciendo, joder, vaya paliza me está dando, no te queda nada. Bueno, con tranquilidad. Mirad, no sé si se aprecia, pero ya ahora está la zona roja. Las zonas rojas en el cuerpo cuando das masajes son zonas que no tienen una circulación del todo bien, igual que otras, ¿no? Entonces, vais a comprobar que hay asimetrías tanto visuales como dinámicas. Haces el pinzado rodado. Pinzado rodado, por ejemplo, 4 pasadas, 4 líneas de ataque, 4 líneas de ataque, 4 líneas de ataque, y cuando encuentras el punto, le haces una estrella. Entras por un lado, giras un poquito, entras por el otro, giras un poquito, entras por el lado, giras un poquito, o le pegas un pellizquito ahí y lo mueves, un poquito para un lado y un poquito para el otro. O le pegas un pellizcazo ahí, intentas hacer toque. Hay muchas maneras. Pinzado rodado te ayuda a detectar y a tratar adherencias. Sabemos que tenemos aquí una y le vamos a ir dando con diferentes técnicas. Llevamos 2 técnicas. Venga, vamos a por las demás. Las tengo apuntadas para que no se me olvide ninguna. Venga, vamos con talón de la mano reforzada. Ya sabemos que tenemos una adherencia, por ejemplo, aquí y otra aquí. Bien, perfecto. Añadimos un poquito de aceite, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y ahora, lo que vamos a hacer es, con el talón de la mano, vamos a hacer un refuerzo con nuestra otra mano. Y vamos desde la zona glútea y pasamos por todos los erectores de la columna, por el longuísimo, por todo lo que es la zona longuísimo, qué músculo más italiano, ¿eh? El longuísimo. Hay que mover la mano cuando se habla de ese músculo. Hola a todos los italianos que nos veis. Qué gran gente, tengo amigos italianos, una gran amiga italiana, claro que sí. Ludovica, un abrazo, que sé que me estás viendo. Ludovica. Y venga, seguimos trabajando todo lo que son los paravertebrales, ¿vale? Todo lo que son pues los multífidos, el longuísimo. Y es una técnica tremendamente potente que deberíais de estar con los codos totalmente rectos, ¿vale? Yo estoy haciendo así, mal, porque el plano no me deja bajar más la camilla, pero esto sería muy interesante. Pones el talón de la mano, refuerzas con esta técnica difusa, porque no focalizas, pero es potente el bombeo. Y te ayuda a hacer un bombeo ya muy interesante, ¿vale? Claro, yo estoy trabajando a mi lado. ¿Cuántas veces trabajamos? 5 minutos por técnica va muy bien, 5 por sección, 3 por sección, trabajamos glúteo 3, trabajamos dorsal otros 3 y vamos viendo, pero sobre todo la mano te dice si puedes pasar a la siguiente técnica o aquí te tienes que parar y hacer hincapié. Para tratar esta zona de aquí debería de darme la vuelta, venga, vamos a darnos la vuelta, o sea, es que me meto encima de la jugada. Lo que es el talón de la mano y tendríamos que ir empujando hacia el otro lado, eso es. Talón de la mano, focalizo la fuerza y vamos empujando. Y va trabajando mi mano izquierda. Por el otro lado, pues mi mano derecha, ¿vale? Para trabajar glúteo se puede trabajar con talón de la mano desde aquí perfectamente. Reforzamos y es simplemente cayendo hacia afuera. Entramos por el sacro y pasamos por la cresta ilíaca, como veis, sería ahí. Taloncito de la mano, 3-5 minutos, ¿vale? Podéis también hacer unas pasadas dejándonos caer un poquito por el cuadrado lumbar, ¿vale? Un poquito más oblicuas, pero estas pasadas son, como digo, longitudinales para bombear toda la musculatura dorsal y lumbar. Chicos, sé que vais a tener dudas, por favor, los comentarios me los vais dejando, no me da tiempo a explicarlo, sería un rollo si me paro a mirar y frenamos este ritmo, ¿no? Entonces, como digo, una técnica potente que difumina porque no es un dedo, no es un apoyo de un dedo, es un apoyo de todo el talón de la mano. No es un codo, no es un dedo, no es un refuerzo de dedos. Entonces, seguimos con las técnicas de masaje secretas. ¿Qué hago yo todos los días? Dedos reforzados. Esta técnica está muy bien, la utilizo mucho. Tú no puedes dar un masaje con las manos así, haciendo mucha fuerza, porque lo que puedes hacer es, bueno, pues te sirve para localizar, lo que hemos dicho antes, localizas un tejido, ¿ves? Aquí va pasando la mano bien, ahí no me deja, literalmente, y ahí ya empieza a moverse otra vez bien. Entonces quiere decir que aquí hay un taponcito. Luego le voy a dar unos ejercicios a Isa para que me trabaje en esta zona.
Eso es. Entonces, dedos reforzados, pues me puede ayudar a detectar, puedes hacer unas pasaditas sensitivas, ¿vale? Para detectar zonas, pero ya has hecho el pinzado rodado. Dedos reforzados con pisiforme piramidal, ¿de acuerdo? Eso es, ahí estamos. Con el hueso pisiforme, disculpar. Eso es. Y lo que hacemos básicamente es las mismas guías longitudinales, pasadas longitudinales para relajar la musculatura. Hay que tener un cierto conocimiento de anatomía, si no, pues ir pasando despacito y cuidado con los rebordes óseos. En los rebordes óseos no se hace masaje, porque ahí no hay nada que masajear, a no ser que se quiera friccionar, hacer una técnica de Cyriax, cosas que son un poquito más complicadas, ¿vale? Entonces, a los dos lados, para soltar bien los lomitos, los solomillitos de cerdo que tenemos aquí a los dos lados, los erectores, la musculatura que nos hace estar rectos, ponemos los dedos orientados, codo bajo, reforzamos, técnica de la corbata, trato lo que cae debajo de mí, reforzamos y vamos subiendo a un ritmo lento, técnica potente, técnica potente. Luego vamos a hacer técnicas más potentes, pero técnica potente. Que no tenéis claro si el tejido lo estáis liberando, no lo estáis liberando, no tenéis mucha experiencia. Hacer 3 minutos, sin pasarse. Si hacéis mucha energía, el paciente menos es más a veces. Y eso de dar palizas, yo lo sigo diciendo, si hay algún compañero que nos está viendo y él se focaliza en dar masaje muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que me lo explique. Porque yo es que ya cada vez hago menos daño, trato con más cariño y tengo los mismos resultados. O sea, eso de dar un palizón no lo veo. Además que puedes tener incluso, puedes fracturar, puedes romper fibras musculares, puedes hacer hematomas, puedes hacer que el paciente luego esté 2-3 días súper mal. Que después de recibir un buen masaje deportivo, más descontracturante, sí que se están 2 días mal, porque te mueve una musculatura que tiene que oxigenarse y ya dolía de antes, ¿no? Entonces se inflama y para desinflamarse tienen que pasar 48 horas. Como digo, os hacéis 20 pasaditas muy lentas, o 2-3 minutos, 5, si veis que bueno, pues estáis bien, estáis cómodos, el paciente lo aguanta, pensáis que es una... pues también, pero claro, si metéis 3-5 cada técnica os veis un masaje de 1 hora. Ojo con un masaje de 1 hora, que eso es una paliza, tanto para el terapeuta como para la persona que lo recibe, que os pensáis que el masaje, bueno, sí, tiene beneficios, pero también contraindicaciones. Y también, si te dan un masaje todos los días, lo que vas a conseguir es tener una debilidad muscular aplastante, y eso no es bueno, no es bueno. El masaje inhibe la musculatura. Yo sigo aquí haciendo mi técnica y os voy contando vivécdotas, ¿no? Anécdotas que me invento. Entonces, deditos, ahí los tenemos, ¿vale? A este ritmo trabajaría yo más o menos, que cuando hablo me freno un poquito, me acelero. Entonces, aquí tenemos un conflicto a ambos lados, ¿eh? Metemos la mano, la dirección del codo, reforzando, eso es, ejecutamos fuerza, precisión con la otra mano. Me voy para el otro lado un segundito, a ver si encajo la técnica desde aquí y la veis. Desde este lado sería brazo que trabaja en esa dirección, este que refuerza, ahí sería, ahí muy bien, para que veáis un poquito la dirección con la que me muevo, ¿vale? Y cómo lo vais viendo, pero es que se tapa todo. Vamos a tener que meter 2 cámaras en los directos. Y una vez que hemos trabajado para vertebrales con esta técnica, pues también la podemos hacer en zona glútea, ¿de acuerdo? Si veis que os quedáis sin aceite, mancháis un poquito la mano, y seguís. Dedos reforzados, en vez de con el talón, reforzáis los 2 dedos, directamente los 2 dedos, y hacéis un abanico, técnica muy gustosa para empezar a vascularizar bien toda la musculatura glútea. Es una musculatura súper grande y súper potente, ¿vale? Como veis, podéis hacer reforzado como hemos hecho antes o directamente reforzar uno con el otro. Podéis hacer esto o podéis hacer esto. Depende luego la flexibilidad de manos, cómo os encontréis. Pero me voy hacia adelante, se está moviendo mi cuerpo. Mirad, mis brazos están quietos. Lo que se está moviendo es mi cuerpo. Y así no gastas energía, y así no te haces daño en las manitas. Hacéis otra vez, 2 minutitos para soltar y activar toda la musculatura. Que lo estamos subiendo, Víctor. Abajo. Y por el otro lado, pues como estáis viendo, la mano se pierde un poquito debajo de la toalla, musculatura glútea, hasta el trocánter que está aquí. Perfecto. Técnicas de dedos reforzados, potentes, que están trabajando ahora en abanico, ya no longitudinalmente. Podríais trabajar un cuadrado lumbar con 3 direcciones, una y otra, por la costilla,
y vuelvo a subir la camilla. Totalmente perpendicular y por encima de la cresta ilíaca. Técnicas de manos reforzados, dedos reforzados con talón de la mano o dedos reforzados con dedos reforzados. Técnica que utilizo muchísimo, que nos sirve para meternos en recovecos muchas veces y trabajar despacito en zonas donde no puedes entrar con toda la mano, solo con dos dedos, refuerzas dos dedos. Más técnicas, más técnicas, más técnicas. Talón reforzado, dedos reforzados, pulgar reforzado. Bueno, esta técnica por antonomasia. Fijaros, esta técnica me la enseñó un compañero. Salí de la carrera y de masaje, de propiamente masaje, un fisioterapeuta, que es que un fisioterapeuta no es un masajista, no lo es. Dimos un día 4 o 5 horas, cuáles eran las técnicas de masaje, estas las que te estoy mostrando, y no dimos en toda la carrera nada más. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos rehabilitación y la rehabilitación se hace con ejercicio terapéutico, movilización, cinesiterapia, aplicación de electromedicina, electroterapia, masaje. Está muy bien, es una buena herramienta, pero es una de miles y muchas veces no sirven de nada porque hay patologías que poco tienen que ver con un masaje que trabajar el ejercicio terapéutico junto con el masaje. Y esta técnica me la enseñó un compañero, me dijo, mira, haz esto, tal, y me quedé como diciendo, joder, pues qué bien que me has enseñado, ¿no? Y es el pulgar reforzado. Ya sabemos los puntos que tenemos que trabajar y ahora lo que vamos a hacer es poner pulgar con la mano extendida y reforzar, ¿de acuerdo?, con la eminencia tenar y potenar. Podemos dejarla en medio para que no baile, ¿de acuerdo? A mí me gusta más meterlo aquí con lo que es el pisiforme y al final lo que quiero es trabajar la línea. Entonces mi dedo gordo va haciendo 3 líneas muy juntas por los erectores de la columna y la otra mano me da toda la energía posible. ¿Veis cómo tiene mucha curvatura? Meto la mano y me choco directamente. Entonces, pues para que veáis. Entonces, oriento con muchísima energía mi dedo gordo con fuerza y a la vez refuerzo. Y esto es una auténtica maravilla para generar fuerza. Una auténtica maravilla. Estas técnicas son muy potentes, hay que hacerlas lento y despacito y saber que generan inflamación. Voy a quitar esta mano para que lo veáis un poquito, ¿vale? Si no hiciese el refuerzo, esa sería la orientación. Aquí algún compañero me diría, así no, tiene que ir orientado. Sí, bueno, pero es que al final cada uno desvirtúa como puede. Pero bueno, reforzar el dedito. El dedito es muy potente, es muy sensitivo, se le enseña muy bien a detectar puntos malos, que luego podemos trabajar con otras técnicas, e ir seleccionando. Nuestro punto malo está aquí, como hemos dicho antes, y pues nos vendría muy bien trabajar. Para la zona cervical, a ver si nos da un poquito... Sí, yo creo que sí. Para la zona cervical, esta técnica viene genial, porque venimos aquí, nos dejamos caer hacia adelante, el pulgar está yendo hacia afuera y me ayuda a trabajar con líneas desde C7, D1, T1, T2, T3. Si hacemos líneas, pues tratando todo lo que es trapecio con dedo reforzado, porque si no, no veis nada, con dedo reforzado, hacemos 3-4 líneas de acción con dedo reforzado que son una maravilla. A mí el dedo reforzado también a la hora de piernas me gusta muchísimo porque vas trabajando con toda la potencia que quieras y vas haciendo las líneas que tú quieras, por ejemplo en el gemelo, en la fascia plantar, coges el piececito, ¿vale? Refuerzas el dedo con el dedo, pulgar reforzado, y vas trabajando con los coditos así, haciendo un sacacorchos, como digo yo, y vas metiendo toda la energía y es una maravilla. Técnica de dedo reforzado. Vamos de menos potente a más potente. Y espero que, como os digo, sepáis interpretar todo esto. Si tenéis dudas, dejadme mensajes. Esto no se coge así rápido y corriendo, ¿vale? Entonces, con tranquilidad. Si no tenéis claro cómo hacer estas técnicas, las practiquéis hasta que las dominéis o entendéis bien qué estamos haciendo. Dedo reforzado. Vamos con otro. Pulgar reforzado, longitudinales. Vale. Técnica muy potente, que la acabamos de decir. Y ahora lo que vamos a hacer es nudillo. Técnicas nudillares. ¿Vale? Cerramos puño y avanzamos uno de los nudillos. Entonces, técnicas nudillares muy potentes. Cuando ya apenas hay crema y quieres ir muy profundo, lo que haces es, le dices a la piel que no ceda y con el puñito vamos haciendo pasadas megapotentes. Técnica muy buena cuando hay mucha musculatura, alguien muy fuerte. Pones así el dedito, como lo veis, espero que lo estéis viendo bien. Cierras la mano, adelantas uno y encajas el dedito. Y con esto ya
Te mueves estupendamente bien. Pasadas lentas, que no hace falta que reforzar porque es un reborde óseo muy duro, no es como el dedo gordo está blando comparado con un nudillo. Y vas haciendo pues una guía, ¿vale? Técnicas de nudillares, hay que hacerlas muy poco tiempo. Yo te diría que no más de 2 minutos o 5 o 6 pasadas, porque son tan sumamente potentes que va a decir al músculo que deje de trabajar en pispás. Entonces, en nuestra zona de dolor, pues tendríamos que pasar, sabiendo que es el cuadrado lumbar, pues a lo mejor haciendo unas pasadas longitudinales ahí, ¿vale? En esos 3 tipos de ataque. Y luego los multifidos, pues trabajarlos básicamente, pues ahí, en esa línea, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer técnicas de nudillos guiadas? Para que haya estabilidad, porque muchas veces vas empujando y puede haber un poquito de inestabilidad, es más complicado de lo que os imagináis, porque haces mucha fuerza y los dedos no son rígidos del todo. Pues haciendo una guía palmar, que me gusta llamarlo a mí, ¿de acuerdo? Siempre es que aprendo las cosas y le pongo nombres que me siento yo más cómodos luego con ellos, lo varío todo, eso es un problema de fábrica, lo siento chicos. Pero bueno, mirad, cojo mi mano que va a estabilizar, que estabiliza, y le pongo 1 o 2 o incluso 3 nudillos. Le pongo 2 nudillos para estabilizar y hacer unas pasadas dobles por todo lo que es los paravertebrales. Está viendo aquí un poco de piel de gallina porque es una técnica potente. Isa, si ves que nos pasamos, giras un poco y me dices a ver qué pasa, y a ver, porque claro, está aquí la pobre pues, sufriendo hasta cierto punto, lo estoy haciendo despacito, pero como os digo, reforzamos, cogemos, o reforzamos con 1, o reforzamos con 2, y como os he dicho antes, 3 líneas de ataque, puedes trabajar 2 y 3 líneas, puedes hacerlo con 3 nudillos, ¿de acuerdo? Pero lo suyo es hacerlo con 1, ahí perfectamente. Y está muy bien porque rellenas lo que es la toma y así luego no hay dolores. Cuando tienes el dedo muy flexionado empieza a haber dolores. Con esto he notado que hay bastantes menos dolores y la guía es muy buena. Vámonos al otro lado a ver si los puedo enseñar o por lo menos me puedo acercar y os enseño. Como os digo, agarramos y ahí estamos con el nudillo. Esa es la pasada. No tienes ni que dejar caerte porque es verdaderamente intensa. Estabilizo con derecha. Trabajo con estos 2 nudillos, con estos 2 nudillitos que veis aquí, ¿vale? Esta sería la toma. Entonces me pongo aquí, estabilizo y subo despacito. Y subo despacito. Técnica para trabajar de todo, el dorsal, todo lo que son infraespinoso, supraespinoso, todo lo que son serratos, se puede trabajar todo con estas técnicas, ¿vale? Lo único, pues definirlo bien. Venga, pulgares, nudillos guiados, ya lo he dicho. Empezamos con las 2 últimas técnicas, 3 últimas técnicas, y esta van de menos potente a más potente. Hemos ido de más superficial a más profundo, y ahora lo que vamos a hacer es técnica con puño. Las técnicas con puño están destinadas allí donde hay mucha masa muscular. Si no hay mucha masa muscular no metéis nunca un puño. Quiere decir que si tú metes un puño y das con el reborde óseo vas a generar unas inflamaciones bestiales. Entonces, técnica de puño, pues simplemente aquí trabajamos con nudillos y hacemos una pasada de 4 nudillos súper completa. Mirad qué roja se pone la piel en cuanto hacemos una técnica nudillar de estas características. Estabilizo con este dedo no lo dejo metido en el puño, este me ayuda a estabilizar un poco la estructura. Hay veces que me da por hacer esto, cuando la espalda no es muy grande, lo que hago es quito un dedo, estabilizo con este y hago 3 pasadas, y así me estabilizo, cuando el dorsal no es muy grande, la zona dorsal que hay. Entonces, aquí sí que me permite meter los 4 nudillitos e ir dándole. Lo suyo sería trabajar desde aquí y luego irnos al otro lado y trabajar con el otro puño hacia el otro lado. Aquí esta técnica de puño también pues me puede valer para peinar lo que es un gemelo. Nos puede valer para peinar un isquiotibial también. Viene muy bien, pero son técnicas muy potentes. Y sobre todo, para lo que viene genial, date cuenta que no me he dado apenas ya aceite, porque el aceite se reabsorbe muchísimo menos que la crema. Mirar, técnica de glúteo. Es muy importante saber que el glúteo es muy potente y hay que darle con bombeos lo suficientemente intensos para generar un movimiento de sangre y un vaivén muscular, ¿no? Entonces, mirad, nos metemos en el sacro
y hacemos este movimiento y nos dejamos caer. Nos metemos en el sacro y venimos hacia el trocánter bombeando. Entonces es como un torque, ¿de acuerdo? Quien haya boxeado, ¿vale? Pues es una especie como de golpe así. Entonces lo que hacemos es nos venimos y caemos. Nos venimos y caemos. Nos venimos, podemos controlar aquí, entramos con el puño y una vez que estamos aquí enfilados vamos adaptándonos y caemos. Oh, ahí le hemos hecho un poquito de daño, lo siento, Isa. Desde otro lado, podréis llegar a trabajar con el puñito desde aquí, pero gastáis muchísima energía y os podéis hacer daño en el brazo. Entonces me voy a venir para acá para intentar mostrarlo, ¿de acuerdo? Más despacito, que me he venido arriba, pues son técnicas realmente muy potentes, por eso mi paciente ha dicho, quita, hombre. Entonces sería aquí y el movimiento es ahí. No sé si lo veis. Sí, sí lo veis. Ahí, para que veáis la rotación. Y lo hago con todo el cuerpo, ¿eh? Cuando estoy haciendo esta técnica, estoy haciendo esto, ¿eh? ¿Para qué? Para que luego no te duela el codo y el hombro. Que sea un movimiento fluido, que estés bailando, que estés moviéndote. Luego acabas, claro, no te hace falta ir al gimnasio. Das 7, 8 terapias de estas y es una maravilla. Al igual que hemos hecho zonas guiadas, es posible guiar el puño. ¿Por qué? Bueno, pues porque te sientes más estable, por ejemplo, o quieres hacer menos fuerza. Entonces, haces palma, puño cerrado y como la de nudillos, pero con todo el puño. ¿Vale? Como el nudillo, con todo el puño. Y desde aquí sí que da para trabajar una y luego la otra. Sería una técnica de puñito. Cuando hacéis esto, a mí me da cuando estoy que necesito un poco de estabilidad con el paciente. Pacientes muy voluminosos, pacientes muy grandes, y no voy cómodo con el puño y lo que hago es estabilizarlo. Entonces, esta estabiliza, simplemente estabiliza, no está haciendo ninguna terapia. Bueno, sí, está haciendo un masaje superficial, el que hemos hecho al principio, ¿no? Pero ayudas a tener más contacto con el paciente, sueltas y puedes venir con la mano y volver a agarrar. Al paciente nunca hay que separar la mano para que haya un contacto continuo. Y también otra técnica que podéis utilizar para esos paravertebrales que estamos tratando mucho es puños cogidos con los dos pulgares. Luego vuelvo a mostrar. Juntamos pulgares, cerramos y pasamos los dos de adelante a atrás. Me queda un poquito alta esta camilla, ¿eh? Esto debería estar un poquito más bajo. Y es una técnica mega potente que hacemos 4 líneas de acción. Estamos resumiendo muchísimo tiempo en estas técnicas, más que si vas pasando de una en una, con el pulgar tal, sí, con el pulgar vas a ir conociendo más, aquí no hay tanta sensibilidad, pero ayuda muchísimo cuando hay mucha espalda, cuando la gente es muy voluminosa, ¿no? Que tiene pues a lo mejor mucha grasa, ¿no? Pues necesitas técnicas potentes y tienes que ir a remar ahí y no hay nada como puños ensamblados o puños gemelos, que los llamo, en el que tú vas moviendo de adelante a atrás. En las piernas puedes hacerlo y sería más como un efecto cizalla, en el que ya no solo pasan rectos, sino que aplastamos, hacemos esto y dejamos lo que es el gemelo en el medio, recibiendo 8 líneas de acción de golpe. Eso drena muchísimo y le dice al músculo, estate quietecito que vamos a por ti. Como digo, hacéis los puños y luego dejáis la pierna en medio, queda atacada por diferentes flancos, en realidad 4 y 4, 8 líneas de acción. Venga, pues vamos a hacer otra, que esta ya sí que es, te diría, la más potente, que es codo. Espero que Isa no tenga miedo ante esta técnica, os la voy a marcar. Se tiene que hacer ante musculaturas muy fuertes o personas muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente cogemos una gotita de aceite, estoy cogiendo gotitas, nos golpeamos un poquito los coditos, que no nos viene mal, yo tengo los codos muy sequitos y no me viene nada mal esto, y se hace en zonas, como digo, se podría trabajar con el codo en todos los lados, siempre que haya músculo que te permita trabajar con un codo, porque vas mucha energía la que vas a liberar. Entonces, para trabajar un dorsal que es muy potente, se puede utilizar codo, es simplemente ir guiando, ¿de acuerdo? E ir trabajando. Hay veces que merece la pena incluso agarrarse el cuello, agarrarse de esta manera para tener una toma en la que el cuerpo pues no falle y estar más situado, ¿de acuerdo? Yo hago así, me apoyo con la carita, el músculo, el cuello es un músculo muy potente, porque no lo trabajáis, pero en el momento que hacéis 4 pesas, que yo hago alguna pesita con el cuello para no tener dolor de cuello, el cuello se pone muy fuerte, entonces agarrarte aquí te ayuda a trabajar con todo el cuerpo. Una técnica de codo
Para lo que es el cuadrado lumbar, pues como hablábamos el otro día, pasas con el dorso de la mano y aquí flexionas un poquito dejándote caer. Hacemos 3 líneas de acción, otra línea de acción aquí, metemos el codito y nos dejamos caer y otra por encima de la costilla. Si le metes un codo a la última costilla, te va a decir el paciente ¿dónde vas? Entonces, por favor, con cuidado, con la mano, porque no me meto el codo primero, porque primero con la mano detecto hacia dónde va, le doy la direccionalidad y ya sé que voy por ahí, porque aquí ya dejó de tener sensación en el codo. A ver, sí noto algo, pero no es como el dedo ni con dedos reforzados. Se nota algo, pero no se nota absolutamente nada en función de que le puedas hacer mucha intensidad, ¿vale? 3 técnicas de codo, 1, 2, 3, bueno, 3 líneas de pasada. ¿Y se puede trabajar el glúteo? Perfectísimamente. Como hemos hecho antes con el puñetazo al glúteo, con el torque que hacemos, se puede hacer con el codo y es simplemente pues pasadas. Puedes ir ahí haciendo un poquito, diferentes líneas de acción, pero básicamente lo que os he comentado antes, pasadas de estas características. La vez que más daño me han hecho en mi vida en un masaje fue en un balneario. Me cogió una persona que me diría 1,50. ¡Qué barbaridad de fuerza tenía esa mujer! Salí de allí diciendo, ha sido una experiencia. Le dije, oye, afloja. 10 veces se lo dije porque era tremendamente potente sus técnicas. Y una que hacía era de glúteo contralateral tirándote. Y era una cosa como esto. Tiraba con el dorso de la mano, con el cubital, llegaba con el codo y barría y volvía a subir por aquí. Alucinante, esto era alucinante. Me gustó tanto que ya te digo, después de mucho tiempo la he seguido utilizando. Dorso de la mano, metes codo, no dejas de perder el contacto con el paciente y le das un toquecito al cuadrado lumbar. Una técnica maravillosa. Os podría enseñar de estas combinadas que te vas inventando, que vas viendo, podríamos hacer 8 directos, ¿vale? Técnica de codo, tremenda. Técnica de codo guiada. Haces esto y le pones la mano, literalmente, le pones la mano, una estabiliza, que te dice por dónde lleva el codo y la otra te ayuda a mover. Cuando vamos buscando puntos gatillos en el glúteo, ¿vale? Pues pones, localizas y te sirve como si estuvieses clavando un punzón y ayudas con la mano, con la ayuda, le vas echando una mano. Aquí se puede estabilizar, ¿vale? Y puedes ir haciendo el trabajo de antes. Por ejemplo, te duele una mano de trabajar, que a veces se nos inflaman, pues trabajas con los codos o con los puños o con lo que puedas, tranquilamente. Teniendo mucha musculatura, pues nos ayuda a ir pues sabiendo por dónde paso, porque mi mano izquierda identifica y estabiliza y mi mano derecha es la que hace realmente fuerza. Técnica de codo, súper potente, súper potente. Bueno, la última técnica que vamos a hacer. Podría estar 3 horas hablando, la verdad es que me gusta mucho, soy muy apasionado de mi trabajo y me gusta mucho y si a vosotros os gusta, pues yo tremendamente contento. Detección de puntos gatillo. Hay que conocer dónde están los puntos gatillo. Entonces, si tú te vas a un punto gatillo, un punto doloroso que irradia, por ejemplo en el glúteo, te vienes aquí, lo pulsas y acortas el movimiento en un silencio neurológico, en extensión. Técnica de punto gatillo, que viene muy bien, que son puntos que al presionarlos irradian. Hay que conocer su posición y hay que estar aquí, pues 90 segunditos, una técnica de Jones. Cuando hemos terminado y ya ha dejado de haber irradiación por la pierna, pues soltaríamos nuestro punto gatillo. Los puntos gatillo también son susceptibles a ceder si se les da un masaje reforzado, continuo, en el movimiento de 2-3 minutitos, hacia un lado, hacia el otro. ¿Por qué os cuento esto? Porque muchos tenéis el punto contractural, ¿no? Tenéis una contractura en un punto. Podéis masajearos con la mano, podéis hacer alguna técnica de raspado y luego os podéis ir al puntito e ir trabajando o trabajar con una pelota de tenis. Esas son técnicas de automasaje. ¿Queréis que haga un vídeo de automasajes? Sí que va a molar. Pues lo vamos a hacer. Así que, lo dicho. ¿Y cómo vamos a terminar todo esto? Pues otra vez, por eso decían que eran 9 técnicas, en realidad son 10 pasos los que estoy dando, con un poquito de oye, ya hemos terminado. Perdóname, Isa, que te he clavado el puño, el codo, se te ha puesto la piel de gallina, te has quitado. ¿Por qué? Porque
Es que un masaje duele. Hablemos del dolor, mientras voy relajando un poquito la espalda. Hablemos del dolor. ¿Un masaje tiene que doler? Tiene que molestar en según qué puntos, pero no tiene que doler. No tiene que ser algo desagradable, tiene que ser algo agradable. Un masaje descontracturante tiene que doler. Sí, porque ya duele el músculo. Y tienes que peinarlo. Y tiene que ser un poquito ahí, pero no tiene que ser algo desagradable, tiene que ser algo contenido. Si tú vas entrándole poquito a poco. Yo a mis pacientes entran en clínica, ¿te duele? Sí, a ver, muévete, vale, te duele aquí, te duele aquí. Veo lo que puede ser, hablo con ellos, de lo que pueden hacer en casa, de qué ejercicio terapéutico pueden hacer, testeo el movimiento, le doy una terapia, testeo el movimiento y tiene que haber bajado. Si no ha bajado, no le estás ayudando. Y luego le metemos una fase de electroterapia, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también estudiamos los ejercicios que pueden hacer haciendo pues ejercicio terapéutico diario en casa y en la clínica que les enseñamos, ¿vale? De ahí que tengamos el canal, que el canal nació de ahí. Entonces, los masajes, ¿tiene que doler, como digo? No tienen que doler, literalmente no, me niego. O sea, el que dicen, pues efectivamente el masaje siempre tiene que doler, no es cierto. Me voy a coger la chuletita. Pues anécdotas que nos he contado. Esto viene de hace más de 4.000 años. Yo estoy seguro, ¿de acuerdo?, que los neandertales, fíjate lo que te digo, más atrás, cuando se daban un golpe se frotaban. Decían, qué daño me he hecho. O cuando se hacían daño, se frotaban, ¿no? O tenían una contractura porque tenían músculos, ¿no? Eso era masaje, ahí se estaban masajeando, se estaban aumentando la circulación, estaban inhibiendo, gracias al gate control, el dolor, estaban haciendo un control del dolor mediante el masaje fricción, que es nada más y nada menos un masaje. Entonces, tiene miles de años el masaje. En las pinturas, en todo lo que son los jeroglíficos y en las pinturas en Egipto, ya se veían terapeutas. Luego también tenemos un crack que se llama Galeno, médico griego que destacó en Roma por describir innumerables técnicas de masaje que le daba a los gladiadores. Dios mío, darle a los gladiadores muchas veces morían, ¿no? Entonces les daban masajes para recuperarse, masajes para prepararse antes de salir. Entonces él tiene un libro donde recoge un montón de técnicas que él hacía para ayudar a estos gladiadores. Más cositas antes de irnos, como digo, antes de terminar con el paciente, otros 5 minutos de vuelta a la calma, cada vez con menos presión, simplemente friccionando y dándole un poquito de relajación a la piel. Y ojo, contraindicaciones. Las he dicho al principio y tenéis que estar claro a quién se le puede dar un masaje y a quién no se le puede dar un masaje, porque suena mal, pero te lo cargas. Si tienes a alguien con un problema de trombos o tienes un problema de coagulación o tienes un problema de según qué cosas, le puedes complicar mucho, no te lo cargas, pero le puedes hacer pasar mal a una persona, ¿eh? Entonces, con mucho cuidado, por favor. Dar masajes suaves, ¿vale? Y cuidado donde os metéis. Más cositas. La inflamación post-masaje. Después de realizar un masaje hay 48 horas de molestias. Y eso es así, es así. Si te has pasado puede haber más, ¿vale? Pero, como digo, menos es más. Con menos energía, más técnicas, más despacito y detectando bien, consigues hacer menos daño y consigues tener menos sensación en esas 48 horas. Hay gente que me llamaba cuando montamos la clínica, sobre todo al principio, pero a lo mejor utilizaba mucha más energía de la que utilizo ahora. Oye, que llevo 3 días con un dolor en el masaje y tal, igual. Al cuarto estaban estupendamente bien y era lícito y había buena praxis, no se daba mal el masaje, solo que se daba un poquito con más intensidad de la que había que dar, a lo mejor. Y el paciente tenía un efecto rebote bestial. Luego estaban genial y luego repetían, como siempre han repetido. Tenemos una clínica que lleva a hacer 15 años, así que mal no lo estamos haciendo. Más cositas. Acudir a un profesional. Si tenéis una lesión, no podéis tratar sin conocimientos una lesión mediante masajes. Tienes que saber qué es la anatomía, cada cuánto se puede dar un masaje, porque no se puede dar diario. Qué fibras, qué orientación tienen las fibras, qué músculos hay, cuál está más superficial, cuál está más profundo, cuál está haciendo realmente que algo no vaya bien. Entonces todo eso hay que verlo muy bien. Acudir a vuestro fisioterapeuta. ¿Que no lo tenéis claro? Oye, sesión online, ya sabéis, dejamos en la descripción de este vídeo un inicio de sesión en el que puedes tener una sesión conmigo y yo te indico y hablamos no solo de masajes, sino de patologías, ejercicios terapéuticos, etc, etc, etc. Cuando hemos terminado el masaje, a mí me gusta decirle al paciente, te voy a tapar, ya hemos terminado, tienes que hacer estos ejercicios, tal, no sé qué. Cuando tu cuerpo te lo pida y no antes, levántate, porque un masaje
baja la tensión arterial, baja las pulsaciones, te deja en un estado, muchas veces algunos se me ha quedado roncando. Entonces, como te intentes levantar deprisa o le digas tú, venga, vale, que tengo otro paciente ahora, venga, levántate, se te levanta y se te cae, o se marea, o tiene una sensación de decir, joder, macho. Entonces, cuando tu cuerpo te lo pida, Isa, luego te mueves despacito y nos vamos moviendo. Pero ahora lo que vamos a hacer es, con vuestro permiso y con el permiso de Isa, voy a coger el ordenador, que lo tengo aquí, y voy a leer los comentarios rápidamente, si hubiese algo que explicar más de estas estupendas técnicas de masaje que hemos hecho, ¿vale? Entonces, bueno, nada, veo aquí que habéis dejado muchísimos mensajes, gracias a todos, chicos. Hacemos todos los martes, hacemos un vídeo de estas características, un directo, pero es que ayer jugaba el Real Madrid. Sí, lo siento, soy del mejor equipo del mundo y fue un partido impresionante y no pude hacer el directo porque quería estar concentrado en ese evento deportivo y cuando hay directo quiero darlo todo. Entonces lo pasé y lo cambié de día. No volverá a pasar, nos intentaremos hacer todos los martes. Publicamos vídeos todos los días de la semana y os invito a que os suscribáis y activéis la campana para que os lleguen las notificaciones y veáis esos vídeos de patologías en los que, bueno, espero poder ayudaros, donde definimos una patología y hacemos ejercicios. Venga, no me enrollo más. Vamos, ¿qué tenemos aquí? Flavia, desde Argentina, súper abrazo, te lo mando. Hola a todos desde Perú, perfecto. Más cositas. Beatriz, Carolina, hola, buenas tardes. Pues hola Beatriz, claro que sí. Gilda, hola Gilda, qué crack, estás siempre en los directos, me encanta verte por aquí siempre. Vamos a ver, preguntitas, ¿se escucha un ruido? Sí, el audio, la tecnología, chicos, me encantaría que esto fuese súper fino, súper bien, pero la tecnología, así que disculparme, ¿vale? Vale, el que tenemos, hola Víctor, veo desde Argentina, sos un grosso. Bueno, pues espero que un grosso sea una persona guapa, que sepa hablar, que sepa de lo que habla y buen fisioterapeuta. Un abrazo a todos desde Argentina, claro que sí. Hola desde Colombia, estoy escapando del trabajo, solo por verlos. No te juegues tu puesto de trabajo porque este vídeo se queda grabado y luego lo puedes ver tranquilamente. Te vas a la playlist de directos y te lo ves todas las veces que tú quieras o te lo pones y le dices, por ejemplo, a tu pareja, vamos a hacernos un masajito y mira qué técnicas. Y empezáis a trastear un poco, pero siempre despacito, ¿vale? Un abrazo, no te juegues tu puesto de trabajo. A ver, ¿cómo se hace el drenaje linfático en brazos? Bueno, eso es un vídeo en el que hay que entender dónde está cada nódulo, por dónde discurren las carreteras y cómo hay que trabajarlo. Imaginaros un tren, 3 vagones. Primero tienes que drenar uno, luego otro y luego otro. No puedes drenar uno y sacarlos todos por una puerta. Es bastante complicado, pero te dejo una aclaración. Tendríamos que drenar cuello, tendríamos que drenar terminus y luego hacer un drenaje por todo el brazo. El masaje linfático se hace sin aceite y solo utilizando lo que pesa una moneda de 50 céntimos. Aquí en España estamos hablando de pocos milímetros de mercurio. Y es simplemente, como veis esta mano, ¿de acuerdo? Es coger la piel y friccionarla. Haciendo técnicas como dador, gran dador o las patadas o las pisadas de elefante, que digo yo, que son movimientos de drenaje linfático superficial, nada tiene que ver con hacer presión, es muy poca presión, muy bien estructurada en diferentes puntos y generando un drenaje del sistema linfático, es un circuito de nódulos que van por todo el cuerpo. Tenemos que hacer un vídeo de drenaje linfático, es una pasada y no os podéis imaginar los beneficios que tienen, son alucinantes, son pero exquisitos y nadie se hace drenajes linfáticos. Bueno, a ver si vuelven. Venga, ¿cómo se hace drenaje linfático? Hola, 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 pues Marco, hola. ¿Qué más hay aquí? Yo también hago masaje, chicas. Vale, muy bien, estupendo. Vamos, hola, saludos desde México. Me fracturé y me colocaron una placa de tornillo y rehabilitación, sé que se me va la pierna. ¿Cuál sería el masaje que me recomienda? Gracias. Bueno, pues si tenemos una fractura de tibia básicamente lo que hay que hacer es masaje circulatorio, que es bombear. Esta técnica de embudo que llamo yo, simplemente 10 veces con la mano izquierda, 10 veces con la mano derecha, se pueden auto hacer, te sientas en posición de 4 y tú puedes ir drenando, ¿de acuerdo? Entonces, un masaje suave circulatorio ya va a ayudar a lo que es la propia sensación de la fractura que muchas veces deja los nervios un poco alterados.
Y luego también ver si has perdido mucho músculo. Si has perdido mucho músculo hay que trabajarlo, tonificarlo y luego, oye, ¿por qué no? Darle un masajito para aumentar la circulación y que ese músculo ayude a coger mucha sangre, coger fibra y que esté cada vez más tónico, ¿de acuerdo? Pero acordaros, el masaje quita tensión al músculo, Entonces, si queremos darle fuerza a una zona porque está débil, dar un masaje, ojo, no es muy fuerte porque desactivas totalmente la musculatura y creas un problema. Entonces, unas tecniquitas con aceite, una técnica de embudo, que básicamente es coger e ir drenando con la mano, te van a ir muy bien, ¿de acuerdo? Podemos hacer alguna cosita de piernas un día, claro que sí, lo haremos más adelante. Venga, eres fantástico, Lali, tú sí que eres fantástico. Víctor, ¿cómo hago con una persona muy grandota, lo que os he comentado? Con una persona muy grandota, vamos a, ahora ya que estamos fuera de plano y no vamos a seguir haciendo muchas técnicas, bajar mucho la camilla, bajar muchísimo la camilla. Este es mi trocánter, aquí debería estar el nivel de la camilla. Bajar mucho la camilla y tiraros encima, literalmente, tiraros, utilizar el antebrazo. Utilizar el antebrazo, quiero decir, vamos a destapar, Isa, disculpa, utilizar el antebrazo, déjate caer, ¿vale? Te tiras con los antebrazos encima. Técnicas muy potentes de brazo reforzado, codo reforzado, lo que os he explicado, las últimas técnicas, pero también pensar que su piel hay que cuidarla. ¿Qué quiere decir? No por ser grande o por ser obeso aguanta más, no, y además su piel seguramente le duela la piel por la aglomeración de la grasa en la piel, esa piel suele doler. Tenemos que ir muy despacito, preparar mucho con mucho calor y luego sin miedo hacer barridos con el antebrazo. Una técnica de barrido de antebrazo no la he enseñado, pero os he enseñado de codo y de puño, pues sería con el antebrazo, estabilizando y pasando por todas las zonas musculares, evitando rebordes óseos, por favor. Como digo, hoy eran técnicas medianamente adaptadas. Algún día diré, venga, vamos a soltar una pierna, vamos a soltar una piramidal o una ciática, vamos a hacer para rectificación cervical. Podemos ir haciéndolo, ¿vale? Con cariño y con cuidado. ¡Qué chévere! Bien explicado, Beatriz, tú sí que eres chévere, claro que sí. Buen día desde Colombia, Martín, pues hola y buenos días. Eufemia, interesante, me gusta que te parezca interesante. ¡Wow! Magnífico, joder, pues qué bien, ¿no? Me gusta que os guste, Hay muchísimos comentarios, chicos, y me voy a ir directamente a estas preguntas, porque si no estamos aquí 2 horas, y tanto Isa como yo, pues nos gustaría irnos a tomar ahora una Coca-Cola y a seguir haciendo el día. Así que venga, vamos a seguir. Buenas técnicas. Hola, para una persona con varices en las piernas. A ver, bueno, espérate, que me he saltado una pregunta. ¿Cada cuándo se puede ir al masaje? 2 veces a la semana es estupendo, pero si practicas deporte y es para eso. Si no, 1 vez a la semana, si alguien que no hace deporte le viene bien. ¿Podrías hacer un masaje diario? Sí, de intensidades muy suaves y circulatorios. ¿Qué es circulatorio? Tengo un vídeo de masaje circulatorio que os explico por dónde van las autopistas, cómo poner en la mano, el talón, por dónde vamos, la femoral, por aquí, por allá, que es una pasada. No es porque lo haya hecho yo, pero me lo curré muchísimo y se lo enseño a chavales de prácticas que vienen aquí a nuestras clínicas, que vienen de varias universidades y dicen, joder, macho, qué gusto de vídeo. Y sí que quedó muy bien porque además la edición que tenemos es muy profesional y quedó muy bien. Simplemente bombeando con el talón de la mano con una fuerza media para llegar a la vena, ¿de acuerdo? Y no se produce ni irritación apenas en la piel, porque trabajas con muy poco aceite, trabajas muy profundo y no vas a soltar la musculatura. Ese sí que se puede recibir diario. Es más, hay gente que tiene problemas circulatorios que necesita masajes diarios o drenajes linfáticos, gente que le extirpan por un cáncer algunos nódulos linfáticos y genera mucha aglomeración de líquido en un brazo, pues lo que hay que hacer es aprender un automasaje o hacerse masajes linfáticos. Los circulatorios, como digo, se pueden hacer prácticamente diario. Los deportivos, tienes que dejar entre 2 y 3 días. A mí cuando me viene alguien con contractura, un lunes, palicita, ejercicios, ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorarlo, electroterapia, neuromodulación, 4 o 5 técnicas. Y luego le cito le digo, mira, si tienes mucha prisa, eres joven y tal, miércoles, si no, jueves o viernes. 2 sesiones a la semana y si es una simple contractura, eso se va asustada de lo bien que lo hacemos y no vuelve la contractura. Si es algo ya, pues por una rectificación de cuello, una hiperlordosis, algo que lleva dando mucho tiempo dolor, hay que tratar durante a lo mejor un mes tranquilamente hasta que el paciente empiece a entender lo que tiene que hacer y que su cuerpo empiece a reaccionar. Saludos desde Perú, muy bien. ¿Cuándo puedo ir a masajista? Lo que hemos comentado. Víctor, ¿cómo hago para hablar con vos?
tenéis en la descripción del vídeo un enlace que se llama Fisioterapia Online o Telerehabilitación. Pincháis ahí y ahí adquirís una sesión para hablar conmigo. Habláis conmigo pues media horita, oye, el tiempo que haga falta, como digo, un poco más, si es un poco menos, un poco menos. Pero la orientación que te voy a dar para tu problema, te voy a poner todo mi conocimiento a tu disposición, así que os animo a que pinchéis en Telerehabilitación, que habléis personalmente conmigo, ¿vale? Bueno, luego hay otra posibilidad, si te unes a la familia Fisiolution y apoyas directamente al canal, hay la última participación, nivel 4, que tendrías una consulta conmigo al mes, pero tienes que meterte, ser miembro del canal, unir directamente al canal aceptando las condiciones que hay, y en el cuarto nivel, en el más alto, tendrías una reunión conmigo de media hora todos los meses para ir evolucionando tus problemas e ir viendo qué puedo hacer por ti. Y si te vienes a Madrid, masajito, te vienes, te coges una sesión, hablamos, te trato y luego cervecita. Claro que sí, que me gusta mucho la intimar con mis pacientes porque me cuentan cosas súper interesantes y me gusta que todo sea, el trabajo sea la vida, que no sea esto de coges adiós, hasta luego. No, hombre, no, seamos amigos, que te estoy tocando, que te estoy ayudando, que quiero que cuando te duele algo pienses en mí, porque es mi vocación y es lo que me gusta. Más comentarios, que me enrollo. Explica súper bien, pues súper bien que me gusta que explicar, claro que sí, que me lo paso muy bien explicando esto. Venga, hola, una persona con varices en las piernas no se pueden dar masajes, tiene que estar autorizado por el cardiólogo. No, pero es que no. ¿Veis una variz? Si duele, ni la toques. Si no duele, allá hay cada uno. Pero tiene que estar autorizado por el circulatorio. Yo tengo varices en una pierna desde los 12 años. Yo con una variz desde los 12 años. Perdió la flexibilidad de una vena a través de una patada de fútbol y se quedó ahí, pues, truculenta, curvosa, bonita, hacia afuera, algo bastante feo, ¿no? Pues eso hay que operarlo y eso sí se puede masajear. Pero algo que ha perdido la elasticidad, si le damos mucha energía con un codo, ¿qué le va a pasar? Que la vamos a liar. Entonces, ¿autorizado por el médico? Sí. Si no, olvidaros. No rotundo. Más cositas, muchas gracias, buenas técnicas, tengo una duda. Vale, perfecto. Para la camilla según nuestra estatura, soy masajista y enseñaron que apoyé la palma de la mano. Ay, vale. La altura de la camilla, esta camilla que es una auténtica pasada, que se llama Nagura, que nos ha dado nuestros amigos de Fisaude, es una camilla élite. Hay gente que sueña, fisioterapeutas que soñarán con tener una camilla de estas y no la tendrán nunca. Ya os la enseñaré bien en un vídeo. Tiene que ir a la altura del trocánter, ¿de acuerdo? Me alejo un poquito. El trocánter es este hueso que está aquí. Si eres masajista sabrás perfectamente dónde está. Pues esa es la distancia. ¿Para qué? Para que cuando tú haces las terapias, ¿vale?, puedas bascular y moverte a esa altura. Si tú lo bajas más, vas a generar más potencia y a lo mejor con alguien grande te viene bien bajar la camilla y puedes trabajar, pues como hemos dicho, mejor, ¿no? Pero llega un momento en el que si trabajas así te puedes hacer daño en la espalda. Yo para tratar cervicales me paso sobradamente del trocánter. A ver que no tiremos nada. Eso es. Esto es lo máximo que da la altura. Pues justamente mi trocánter, no es una camilla de las más altas, pero claro, si no es tan alta, coges, te sientas y trabajas. Entonces yo para trabajar lo que son cervicales, me gusta ponerme con las piernas abiertas y trabajar aquí así. O me vengo aquí y trabajo desde aquí. Moviendo con el cuerpo y está un poquito a la altura de mi trocánter, sí que es cierto, pero me gusta abrir las piernas y mirar, mi trocánter ya queda totalmente por debajo. Uy, que me salgo de plano. Mi trocánter está aquí, si abro las piernas, mirar lo que bajo, ¿vale? Y este es otro truco. Hay gente que me dice, oye, es que yo soy muy bajito y mi camilla no se mueve en altura. Cómprate una que se mueva. 2, cógete un cajón de madera y ponlo al lado, de manera que si pones un cajón, pues te subes, y puedes trabajar un poquito encima, ¿vale? Y te mueves, un cajón de madera un poquito largo. Si no, y eres muy alto y las camillas no se mueven a altura, pues cómprate una que se mueva, lo primero. Lo segundo, abres las piernas. Mira, abro las piernas y aquí puedo trabajar para un músculo, para un gemelo, para lo que sea. Abro las piernas y acabo de bajar. Así que regular mediante vuestra movilidad y recordar que es un masaje y hay que bailar, hay que sintonizar con el paciente, nada de pim pam pum pam pam. Si hacéis eso, dedicaros a otra cosa, eso no se hace así, ¿vale?
Más cositas, chicos, y ya nos quedan las últimas. Vamos a ver. Guay, tengo una duda a la altura de lo que hemos hablado de la camilla. Hola Víctor, la verdad el masaje genera un efecto de relajación. Solo ver que todas estas técnicas sí me ayudan muchísimo y aprendo muchísimo. Pues para eso lo hago, para relajaros, para entreteneros, para enseñaros, para toda esa gente que es ávida de tener hambre de conocimiento. Me encanta esta plataforma para poder compartir. Me llaman compañeros, me dan gente que no ha dado un masaje en su vida, me escriben y le digo, oye, ¿cómo podemos hacer esto? Y les doy consejos. Venid a verme a Madrid, hombre, que veréis qué clínica más chulas tenemos y lo bien que nos lo pasamos en los tratamientos, claro que sí. Más cositas. Desde Inglaterra, ¡oh! Toma ya, UK, me ha encantado cómo explicas, y a mí me encanta que te encante. Sí señor, venga, vamos, muy bien, venga, nos paramos en las preguntas. ¿Drenaje linfático haces después de un masaje? ¡Qué buena pregunta! Un drenaje linfático no se hace después de un masaje. No, porque sobresaturas el sistema linfático. El sistema linfático necesita solo unos miligramos de mercurio, que hablamos de 20, muy pocos gramos de presión. Lo que estoy haciendo con la mano se trabaja a nivel superficial. Si trabajas mucho la musculatura, saltas y generas una inflamación del tejido que haces que luego la linfa sí se mueva, porque la mueves, sí, pero no es específicamente para eso. Si alguien tiene una inflamación en el brazo por sistema linfático, por un problema del sistema linfático, y le metes un masaje muy fuerte, lo que haces es sobresaturar e inflamar más. Tienes que drenar, como os he dicho, sacar de esos vagones de tren todos por la misma puerta, tienes que drenar primero el primer coche, luego el segundo coche, y luego el tercer coche, y luego el tercer coche, segundo coche, primer coche. Es una técnica que ya traeré al canal que os va a encantar. Os va a encantar porque es alucinante. Hola Montoya, saludos desde Perú, saludos, eres excelente, y tú Brenda también eres excelente, y sé que lo sabes, así que, venga, más cositas. Yo quiero un masajista, sí, cervecitas después de una sesión, pues claro, pues sí, que la cerveza está muy rica, y después de pegar aquí una buena chapa y un buen masaje, pues una buena cervecita, claro que sí. Venga, hola, saludo, me encanta tu canal, cierto que las energías transmitidas durante los masajes y recomendaciones, pues nada, pues Claudia, pues muchísimas gracias. Nos estamos quedando ya sin Guadalupe, Nuevo León, México, Olita. Tenemos a Gilberto y tenemos a Fabiola, que cómo podría tratar las varices con terapia física. Bueno, las varices con terapia física, a ver, la variz es una pérdida, se nos salimos de tema, rápidamente. La variz es una pérdida de flexibilidad de la vena. Eso lo tienen que tratar con cirugías, con láser, con crioterapia, bisturís eléctricos. Y luego hacer ejercicio. El ejercicio físico es vida. El masaje es vida. El ejercicio físico es vida. Entonces te diría que con ejercicio físico. Tienes el canal lleno de ejercicios para las dorsales, para lumbares, para los brazos, para todo, para engancharte y empezar a moverte, salir a caminar, a la bici, natación, lo que tú quieras. Así es como se trata todo. Las varices, para que desaparezcan hay que tratarlas. Y técnica de láser, técnica de crioterapia, técnicas de cardiovasculares, ¿de acuerdo? Varices, piernas hinchadas, ya, ¿qué hacemos? Levantar las piernas, volver a nacer hasta cierto punto, pero tiene que ser un médico quien haga algo a esa vena varicosa, truculenta, así que se mueve, que está con mucha curva y mucho volumen. Pues chicos, hasta aquí ya hoy, el vídeo de hoy. No me queda saliva, ya no puedo seguir hablando, llevo una hora sin parar, parezco una metralleta. Mi hermano me lo dice, te pones a hablar y no paras. Suscríbete. ¿Vale? Échanos una mano. Vemos en todos los canales de YouTube, suscríbete, pues sé que es muy importante que os suscribáis, que activéis la campana para que os lleguen las notificaciones y que os unáis si queréis apoyar directamente al canal, ¿vale? Como digo, estamos publicando vídeo todos los días, lo estamos dando todo para daros el mejor contenido posible y hacemos directos los martes, esta vez el miércoles, pero a jugar Madrid, 2-5, pedazo de partidazo, seas del Madrid o no. Ese partido es para ponerlo en un marquito y de vez en cuando echarle un ojo porque fue espectacular. Como os digo 1.000.000 de veces, ¿a que no sabéis lo que os digo yo al final de los vídeos? Pues lo que pone ahí, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Uy, el pollo.